Los Sherpas del Himalaya, esa gente que respira donde tú te desmayarías, llevan siglos masticando una resina negra que sale de las piedras. La llamaban la roca invencible. Parece marketing ancestral, ¿verdad? Pues resulta que su componente estrella hace algo que el 98% de los fármacos no consigue: cruzar la barrera del cerebro. Y una vez dentro, frena la proteína que mata neuronas en el Alzheimer y le mete un turbo a tus mitocondrias. Esto es neurohacking de hace 3000 años que la ciencia acaba de validar. Quédate hasta el final porque te doy el protocolo exacto y el error que convierte esto en una ruleta rusa. Bienvenidos a Neurocultivo. ¡Empezamos! Así es, vamos a hablar del silagit, que es básicamente el sudor de las rocas del Himalaya. Una resina negra pegajosa que los Sherpas llevan consumiendo siglos. Y claro, la ciencia lleva décadas preguntándose por qué. Pues bien, los textos antiguos ya daban buena cuenta de ello. Destructor de la debilidad, la roca invencible... Puro marketing de la edad de bronce, pensaríamos. Pero, ¿y si estaban en lo cierto? Vamos a hacerle la autopsia a esta roca invencible, desmontarla pieza por pieza y ver qué demonios es exactamente. Para empezar, el silagit no es ni una planta ni un mineral. Hay que imaginarse milenios de plantas y microbios aplastados entre capas de roca, como un sándwich geológico sometido a una presión demencial. Y de esa tortura nace esta resina, un concentrado único de biología y geología que brota en las alturas, entre los 1000 y los 5000 metros. Y cuando lo metes bajo el microscopio, es cuando las cosas empiezan a encajar. Más del 50%, más de la mitad, es ácido fúlvico. El resto es un cóctel de dibenzoalfapironas, ácidos húmicos y más de 40 minerales. Vamos, que esto no es un suplemento cualquiera, es una bestia biológica. De todo ese arsenal nos vamos a centrar en dos jugadores clave. Por un lado, el ácido fúlvico, que viene a ser como un sistema de transporte molecular de alto rendimiento. Y por otro, las dibenzoalfapironas, que son un sistema de optimización energética para nuestras células. Pero aquí viene lo gordo, el verdadero superpoder del ácido fúlvico y la razón por la que todo esto es tan interesante. Y es que es una llave maestra molecular. Puede cruzar la barrera hematoencefálica, ese muro que protege nuestro cerebro. Y ojo al dato, porque el 98% de los fármacos diseñados para el cerebro se estampan contra esa barrera. El ácido fúlvico no. Y una vez dentro, hace su magia. Se pone a repartir guantazos contra la neurodegeneración. A ver, en el Alzheimer la proteína tau se vuelve loca. Empieza a enredarse sobre sí misma formando unos nudos tóxicos que literalmente asfixian a las neuronas desde dentro. Bueno, pues lo que se ha visto en laboratorio es que el ácido fúlvico actúa como un auténtico militar molecular. Se mete en medio y físicamente impide que se formen esos nudos mortales. Además, monta una protección contra la inflamación que provocan las famosas placas beta-amiloide. Y eso no es todo. En células de laboratorio se ha visto que además promueve la neurogénesis. En ratas con traumatismos craneoencefálicos redujo la hinchazón del cerebro y la presión. Eso sí, no todo vale. La ciencia varía una barbaridad según el origen geográfico del silagit. El de los Andes no tiene por qué ser igual que el del Himalaya. Pero vamos a ser totalmente honestos, porque una cosa es una placa de Petri y otra muy distinta, un cerebro humano. Y el resumen es este. El mecanismo es plausible, sí. El soporte en animales existe, también. Pero como tantas veces ocurre, la prueba definitiva en humanos a gran escala aún no la tenemos. Pero también hay que decir que hay ensayos clínicos como los de Chile con BrainUp 10, que contiene silagit y vitaminas del grupo B, uno con 50 sujetos y otro con 8, observándose como resultado una reducción del deterioro cognitivo, mejora en los síntomas neuropsicológicos como la apatía, desamblaje de proteínas tóxicas y estimulación de las conexiones neuronales. Son ensayos ridículamente pequeños, sí, pero son la señal de que esto ha dejado de ser un cuento del Himalaya para convertirse en algo más serio. Pero ¿y si el Alzheimer es solo la mitad del cuadro? Porque a ver, proteger una neurona del peligro es una parte del trabajo, pero igual de importante es asegurarse de que tiene la energía para funcionar al máximo. Y es justo aquí donde entran las dibenzoalfapironas, una batería para nuestras mitocondrias. Optimiza la producción de ATP, la gasolina de nuestras células, y de paso reduce la basura oxidativa. Y esto es vital porque el cerebro es un devorador de energía. Pero solo acabamos de empezar, porque también tiene mucho que decir sobre bioenergética, en cómo el silagit alimenta las mitocondrias. La clave es la relación del silagit con una molécula esencial, la coenzima Q10.
para poner la producción de ATP, la moneda energética del cuerpo, a pleno rendimiento. Y es que ese ATP que la Q10 genera obviamente se va quemando, se oxida. Y justo en ese instante entran las dibenzoalfapironas o DBPs, que ceden un electrón y dejan a ese ATP como nuevo. Lo reciclan, dejándolo listo para correr a todo gas otra vez. Es un ciclo de recarga constante que mantiene la producción de energía al máximo. Y lo más llamativo es que en los estudios preclínicos, cuando juntas Silagit y la coenzima Q10, el efecto no es aditivo, es sinérgico. Se potencian mutuamente de forma espectacular. Y esta energía no es solo para el gimnasio. Tenemos que conectar esto directamente con el cerebro. Eso, déjate de recetas para que los fortachones estén aún más fortachones y ayúdame a salvar la almendra, lo único que queda ya de mí. Porque cuando las mitocondrias del córtex prefrontal empiezan a flojear, es cuando aparece la niebla mental, esa sensación, esa bruma de no pensar con claridad. Y esto nos lleva de cabeza a un estudio clave sobre fatiga crónica. Tenemos un estudio en ratas con un modelo de síndrome de fatiga crónica. Básicamente, la someten a estrés durante 21 días. ¿Y qué pasa? En las ratas sin Silagit, las mitocondrias del córtex prefrontal se desploman. Pero en las ratas que reciben Silagit, la función mitocondrial se mantiene estable. Vamos, que con un estrés crónico brutal, el Silagit blindó la energía cerebral donde más se necesita. Y además, también recalibra el sistema de gestión del estrés modulando el eje hipotalámico pituitario adrenal, o HPA. Esto es una optimización del sistema, lo que define a un verdadero adaptógeno. Pero basta de modelos animales, que sí, son muy prometedores. Pero es que con humanos la cosa se pone muy seria. Fijaos en este estudio piloto de 2026, más reciente imposible. 28 días con 500 miligramos diarios de la resina. Primer dato, un aumento del 12,94% en la fuerza máxima en prensa de piernas. Estadísticamente esto es una barbaridad, y no acaba ahí. La resistencia muscular, más de lo mismo, un 12,3%. La percepción de fatiga, pues una burrada, 32,4%. Y un marcador clave de inflamación sistémica, la proteína C reactiva, se reduce en más de un 25%. Resumiendo, más trabajo, menos cansancio y menos inflamación. Y no son solo sensaciones. Y es que ganaron un 1,5% de masa magra, mientras perdían un 2,34% de grasa corporal. E incluso mejoró su capacidad aeróbica. Esto rompe la subjetividad al tratarse de cambios físicos. Es una recomposición corporal medible. Pero el impacto va todavía más lejos. Para entender el cuadro completo hay que mirar a nivel hormonal y genético. Y aquí tenemos un ensayo clínico mucho más sólido, doble ciego con placebo, 90 días. Resultados, un aumento del 20,45% en la testosterona total, un aumento del 19,14% en la testosterona libre y un 31,35% en los niveles de DHEA, un precursor hormonal fundamental. Y no es solo un empujón hormonal, parece que el Silagit reprograma el tejido muscular a nivel genético, activa directamente 17 genes encargados de reparar la matriz extracelular del músculo, colágeno, elastina. En otras palabras, le da al músculo las instrucciones y las herramientas para reconstruirse de forma más eficiente. ¿Pero hemos dado con el santo grial del rendimiento? Esta pregunta sigue en el aire. Hacen falta más y mejores estudios. Pero todo esto tiene una pinta fascinante. Pero tengo que deciros algo muy importante. El Silagit en bruto o si está mal procesado puede estar cargado de metales pesados. Y no es ninguna broma, hablamos de arsénico, mercurio, plomo, cadmio. Mucho ojo con esto. Todos estos beneficios que hemos visto, la optimización celular, hormonal y genética, se convierte en una auténtica ruleta rusa si la fuente del producto no es absolutamente limpia y está verificada por laboratorios independientes. Vamos a pasar ahora al protocolo práctico para abordar estas y otras cuestiones para tomar correctamente este auténtico elixir de la naturaleza. Lo primero, alerta. Cuando veáis 100% natural, directo de la montaña, mucho cuidadito con eso. En el mundo del Silagit, natural o crudo puede ser sinónimo de majaderamente tóxico, como esa afirmación sea literal. Piensa que esto es una resina que exuda de la roca. Y claro, arrastra todo lo que pilla. Esos metales pesados como arsénico, plomo, mercurio, que si no se purifican bien van derechitos al sistema. Estos son los límites oficiales, los de la Organización Mundial de la Salud y la FDA. Y lo increíble es que hay estudios que han pillado productos comerciales de los que se venden por ahí, que se pasan estos límites por el forro. O sea, hay gente vendiendo literalmente veneno con una etiqueta de superalimento. Claro, y ahora vendrá el listo de turno a decir:
Ah, pero el ácido fúlvico es quelante, atrapa los metales. Sí, es verdad, atrapa los metales. Pero pensar que eso te salva de un producto contaminado es de locos. Es como decir que porque el coche tiene airbag puedes coger una curva borracho a 200 por hora. ¿En qué nos debemos fijar, pues? ¿Qué usan los científicos en sus estudios? Necesitamos que esté certificado por un laboratorio externo, estandarizado a más del 50% de ácido fúlvico. La referencia es Primavie, que es lo que sale en casi todos los papers. Buscad esa palabra en vuestro producto y siempre acertaréis. O buscas eso o un equivalente con su certificado de análisis. Todo lo demás es básicamente jugársela. Y vamos con los números. Dosis, duración. El número mágico son 500 miligramos al día. La dosis que con mayor consistencia ha funcionado y que se repite una y otra vez en los ensayos serios. Normalmente se reparte en 2 tomas de 250. Y no funciona en media hora. Los beneficios van apareciendo poco a poco, como con todos los suplementos que valen la pena. Y es que lo que te lleva demasiado rápido te acaba estampando. Luego, a las 4 semanas se empieza a notar en fuerza y fatiga, así como en el rendimiento cognitivo al mejorar esa disponibilidad del ATP. A las 8 semanas, más fuerza y mejoras en colágeno. Y para quien esté interesado en lo de la testosterona, hay que esperar hasta 90 días. ¿Y cuándo se toma? Por ser conservador, tomarlo con alguna comida que tenga algo de grasa sería lo más sensato. Y luego vamos a por la parte de sinergias y precauciones. ¿Con qué se puede combinar? Y sobre todo, ¿quién no debería ni acercarse a esto? Pues su pareja de baile más lógica sería precisamente la coenzima Q10 de la que hemos hablado. Hay sinergia probada, pero en ratones. Ojo, preclínico. Luego, ashwagandha. Es el tándem clásico en la medicina tradicional ayurvédica. Tiene sentido a nivel de mecanismos, pero no hay ensayos clínicos que lo demuestren juntos, por lo que recae en nosotros decidir si optamos por confiar en los testimonios que relatan 3000 años de uso tradicional de la medicina ayurvédica, que tampoco es poca cosa. Y las vitaminas B. Y ahora las líneas rojas. Si tienes gota o el ácido úrico alto, prohibido. Puede aumentarlo. Si tienes homocromatosis, o sea, exceso de hierro, lo mismo. El Silagit contiene hierro. Y que no haya pánico, que nadie se asuste ahora con la toxicidad. Siempre que hablemos de un producto purificado y a las dosis que estamos diciendo, es increíblemente seguro. El LD50, que es la dosis que mataría a la mitad de los animales en un test, es más de 2000 miligramos por kilo. Una barbaridad. Traducido al mundo real, en los estudios el rango utilizado se sitúa de 100 a 1000 miligramos al día. El perfil de seguridad es impecable, 0 efectos adversos graves. Este es un compuesto muy especial que te deja cavilando. 3000 años de uso tradicional, y llega ahora la ciencia del siglo XXI con sus cacharros y empieza a validar los mecanismos uno por uno. Es fascinante. Te hace preguntarte qué más se nos estará pasando por alto, qué otras cosas que llevan ahí milenios están esperando a que la ciencia moderna se digne a mirarlas. En este vídeo hemos hablado también de ese tándem que hace con la Q10. Si quieres saber más sobre esta última, te dejo este vídeo por aquí donde hablo con más profundidad de ella, y este otro sobre la ashwagandha, que usan tradicionalmente en combinación, como hemos visto. Podéis dejarme cualquier duda o temas que os gustaría que tratase en el canal abajo en los comentarios. Y si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, dame un fuerte like, hype y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.